¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del nuevo Xiaomi Bluetooth Speaker Essential, la nueva bocina portátil Bluetooth de Xiaomi que parece ser una de las mejores opciones calidad-precio por todas las cosas que ofrece, así que vamos a sacarlo de su caja inmediatamente. Aquí está este tremendo nuevo artilugio de Xiaomi, vean nada más, es bastante bonito, vamos a dejarlo por aquí y tenemos dos papelitos, parece ser que esto es una guía rápida y este parece ser, este es el manual, que imagino que también viene por ahí la garantía. Vamos a ver qué más viene, pues parece ser que no viene nada más. Vamos a sacarla del plástico. Y aquí está esta tremenda maravilla, vean nada más. Esto de acá arriba sería como una especie de tela y aquí viene la inscripción de Xiaomi con un diseño muy bonito en color anaranjado. Esta bocina se vende en dos colores, yo elegí la de color negro, pero también hay un color muy bonito, que de hecho me gustó bastante, que es en color verde, pero es un verde bastante bonito. Tiene un costo más o menos de $19, eso en mi país, más o menos sería unos 350 pesos al cambio del día de hoy. La verdad es un precio muy bajo para todo lo que ofrece. Bueno, ahora vamos a analizar la calidad de construcción, los materiales y el diseño. Primero que nada, el diseño, vean nada más, tiene un diseño bastante bonito. Aquí vemos una zona con goma, que esta es antideslizante o antiderrapante para que la puedas poner así en una superficie y no se te ande bailando. Está bastante bien eso. Si la comparamos con esta bocina que es muy parecida, que esta es la Sound Pocket, el diseño obviamente es totalmente distinto. Esta es más que nada como para traerla, no sé, en una bolsa guardada por ahí, y esta sí que la puedes poner, no sé, en una mesa o en algún lugar, no sé, también la puedes colgar, pero no sé por qué, pero me gusta más este diseño redondo. Esta bandita color anaranjada creo que luce bastante bien y se siente resistente, no se siente tan corriente. La verdad creo que sí le puede dar una buena resistencia cuando la cuelgues por ahí. En la parte de abajo vemos un montón de cosas, un montón de inscripciones, lugar de fabricación, un montón de regulaciones y también algunas descripciones en cuanto a sus capacidades. Incluso ahí se puede ver que tiene resistencia contra el agua y el polvo IP66. Aquí una cosa importante, y es que esta de aquí tiene IP67 y esta IP66. La gran diferencia es que esta, que es la Xiaomi Sound Pocket, se puede incluso hasta meter en el agua. No, obviamente no está hecha para esto, pero se te podría caer en el agua y no hay tanto problema. Pero esta pierde eso, es un poquito menos resistente contra el agua. Por la parte de arriba tendríamos las letras de Xiaomi con una gomita. Esto se siente de buena calidad, aunque no sé si esto viene pegado o literalmente ya es parte de esto. Seguramente está pegado, pero se ve muy bien. Ahí vemos las inscripciones de Xiaomi que están en una muy buena calidad. Bueno, también la calidad de la cámara, ¿eh? Por aquí tendríamos el botón de encendido y el emparejamiento, pero aquí viene una de las cosas más interesantes. Aquí tendríamos la entrada y salida USB-C. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, ya que esta bocina, a diferencia de otras y de muchas otras en el mercado, ofrece salida de audio si la conectas en tu computadora. Es decir, que si tú tienes la bocina y la conectas vía USB a una computadora, puedes escuchar el sonido de la computadora aquí. Alguno dirá, oye, pues qué tontería, qué fácil, ¿no? Pues fíjate que la mayoría de las bocinas Bluetooth que hay en el mercado no ofrecen esa simple función. Quiere decir que esto lo puedes utilizar como una bocina externa para tu computadora fácilmente o algún dispositivo que tenga la salida de audio por USB-C, cosa que está increíblemente bien y te puede ayudar bastante, pues, para usarla como una bocina externa en tu computadora o en algún dispositivo que tenga la salida de audio. La verdad, eso está muy bien. En este plástico es donde podemos notar bastante el ajuste de precio y por qué vale tan poquito este dispositivo. Y es que este plástico, la verdad, no se siente de tan buena calidad. Incluso si se dan cuenta, aquí se puede ver la marca del molde del propio plástico. Y de hecho, incluso este material me recuerda hasta el material de mi mesa. De hecho, miren estas rayas feas que tiene en la mesa. Siento que este plástico podría llegar a tener esas rayas en un futuro, porque por ahí veo algunas marquitas ya de primeras. Pero aún así, eso me lo va a decir el tiempo. Ahora, de primeras no te puedo decir si es muy resistente, pero de momento es quizá lo único que no me está gustando tanto. Lo demás sí se siente muy bien, tanto estas gomas, esto de aquí, este material de aquí se siente muy bien, y también esto de acá abajo, qué bueno que lo traiga para que no se te salga volando cuando lo pongas en una superficie resbalosa. En general, la calidad de construcción y materiales es bastante decente, sobre todo tomando en cuenta el precio tan reducido que tiene este dispositivo, pero aquí viene lo más importante: ¿qué tal se escucha? Bueno,
Bueno, pues después de un buen rato de probar esta bocina me he dado cuenta de algunos detalles. Primero que nada, ¿qué tal se oye esta bocina? Pues déjenme decirles que se escucha bastante bien en algunos géneros, pero en otros la verdad creo que sí le falta un poquito de ajuste. Sobre todo creo que se escucha muy bien cuando se trata de voces y me di cuenta que es de las pocas bocinas portátiles donde la música clásica se escucha increíblemente bien. Sobre todo los pianos creo que se escuchan increíbles. Si te gusta mucho la música instrumental y el piano, esta bocina es para ti. Pero debo decir que otro tipo de músicas, por ejemplo la música electrónica, un poco de música un poco más movida como el pop, tiene un sonido un poco metálico, se escucha un sonido metálico un poco molesto incluso en algunos momentos, pero tampoco es cosa que te vaya a molestar, simplemente depende mucho del género. Los bajos la verdad suenan bastante bien, a pesar de que es un dispositivo que ni siquiera tendríamos que por qué estar analizando ese tipo de cosas, pues creo que se escuchan bastante decentes y son fuertes. Para el tamaño que tiene creo que se escuchan bastante fuertes los bajos. A pesar de que se escuchan muy bien las voces, su mayor debilidad la encuentro en los sonidos agudos, ya que sonidos, por ejemplo, como los platillos de una batería o ese estilo, suenan no muy bien, suena demasiado metálico. La verdad, el sonido de esta bocina es un poco raro, ya que hay sonidos que a lo mejor no tendrían por qué sonar bien y suenan muy bien, como las voces o como los pianos, pero hay otros sonidos, como por ejemplo los sonidos metálicos o sonidos, por ejemplo, los platillos de una batería, no suenan tampoco muy bien, o la música electrónica, o tampoco el pop suena tan bien, o música muy movida, suena como un sonido medio metálico, es rara esta bocina, pero les digo, donde se escucha increíblemente bien es música que tiene muchos bajos, ya que para este precio y para este tamaño, tener buenos bajos no es muy común, eso está muy bien, y sobre todo música que tenga piano, no sé por qué, pero se escucha muy bien, es muy raro el sonido de esta bocina, nunca había escuchado una bocina que tuviera este sonido tan extraño. Una cosa muy importante de esta bocina es que depende totalmente de tu dispositivo, ya que si prestaron atención no cuenta con controles de volumen físicos, a diferencia de por ejemplo la Pocket que sí los tiene. Esta bocina más que nada yo creo que lo que tiene es un precio muy reducido y buena calidad de materiales, la resistencia contra el agua y el polvo IP66, pero sobre todo yo creo que esta bocina más que nada recomendaría utilizarla como un dispositivo externo para tu computadora o para tu laptop o por ahí si llevas algún dispositivo. Yo creo que es el mejor uso porque si lo piensan no tiene los controles, así que utilizarla digamos de manera portátil no sería tan cómodo, a diferencia de tenerla por ejemplo en tu escritorio, creo que sería una mejor utilidad. ¿Cuánto le dura la batería a este dispositivo? Xiaomi promete hasta 10 horas de reproducción de música, pero claramente esto dependerá del nivel de volumen que tú selecciones, porque pues sí, a mayor volumen, mayor gasto de batería claramente. Lo más importante para esta bocina yo creo que es utilizarla por el cable. Ahora mismo la tengo conectada por cable, pero no solamente la puedes usar con una computadora, la puedes utilizar con tu propio teléfono. Escuchen. Está increíble porque esto, la verdad, alguno dirá, oye, pues qué tontería si la puedes conectar por Bluetooth, pero significa que la puedes conectar todo el tiempo a una computadora, a otro dispositivo que se esté cargando, por ejemplo, con una computadora, y puedes tener la bocina portátil donde se te pegue la gana. Alguno dirá, oye, pues qué tontería, esto ya lo hemos visto durante muchos años, pero créanme que no es fácil encontrar bocinas Bluetooth portátiles que se puedan conectar por USB-C a cualquier dispositivo. Créanme que no hay muchas en el mercado. La mayoría tienen entrada USB-C, pero solamente es para cargarlas, no para mandar música. Esto está increíble porque simplemente la conectas en tu teléfono. Yo lo conecté con un iPhone y te lo detecta como si fuesen audífonos y ya puedes reproducir la música. Eso está increíble y les vuelvo a repetir, no muchas bocinas en el mercado pueden hacer esto. De hecho, la mayoría de las bocinas Bluetooth que puedas encontrar en el mercado de estos precios o de estos tamaños no hacen esto, no te permiten enviar el audio de tu dispositivo a la bocina, simplemente te sirve el USB-C para cargarlas. Entonces, esto creo que es la mayor utilidad y creo que es el principal objetivo de esta bocina, usarla como una bocina externa para tu computadora o para tu dispositivo por medio del cable. Pero bueno, ahora toca hablar acerca de las cosas que menos me ha gustado y que más me ha gustado de este dispositivo. Lo que menos me ha gustado es que no viene con el cable USB-C incluido. Es una cosa terrible, yo no sé por qué no viene con el cable, pero yo pienso que deberían incluirlo. Y de hecho es prácticamente de las cosas más importantes que tiene el USB-C. Entonces no viene con el cable y es de las funciones más interesantes que tiene. Otra de las cosas que no me ha gustado es los sonidos en algunas canciones, pero
la verdad no hay que ser muy exigentes porque este precio es muy reducido, entonces yo creo que se lo podría pasar por alto. La calidad de sonido no es la mejor del mundo, pero por el precio yo creo que lo podemos pasar por alto. Y otro de los puntos que no me ha gustado es este plástico, que la verdad no se siente de tan buena calidad, pero pues vuelvo a repetir, el precio es muy reducido, son apenas $19, incluso luego con descuentos la puedes conseguir incluso más barata. Es una locura que cueste esto, un dispositivo así. Y bueno, no le podemos exigir demasiado, aunque obviamente este plástico no me gusta tanto, pero yo vuelvo a decir que se lo podemos perdonar por el precio. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de las cosas que más me ha gustado. Me ha gustado muchísimo el sonido de los bajos, creo que se oye bastante fuertes. Tiene un volumen bastante decente, no lo puedo probar aquí, pues porque obviamente esto es un video y hay limitaciones, esto solamente en persona se puede notar, pero créanme que una habitación más o menos común y corriente puede llenarla muy bien esta bocinita. Otra cosa que me ha gustado es que sigue manteniendo resistencia contra el agua y el polvo, pero quizá me hubiese gustado que tuviera la resistencia IP67 que tiene la versión Pocket. Otra cosa que sí que me ha gustado es también el diseño y los colores, creo que están muy bien. En color verde creo que está un poquito más bonita que este color, pero este también es bastante bonito. Otra cosa que también me ha gustado es obviamente el precio. El precio es que es una locura que esto cueste $19. Es una locura porque luego con el tiempo va a ser más barata, la vas a poder encontrar incluso yo creo por mucho menos. Es que es una locura que cueste esto. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes, muchachos? Pongan ustedes en los comentarios todo lo que piensen, yo los voy a leer. Un saludo y eso es todo. ¡Vámonos!